Claro, pues, Hola Griselda. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andás? Vera y a Valerie, todos. hola Griselda, ¿qué ¿Qué tal? Buenas tal? tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo Bien, estás, Juan bien. Manuel? Bueno, me alegro. saludo Griselda. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué gusto Bien, verte. querida, ¿vos cómo estás? Bien, bien, acá Me estamos. alegro mucho. Bueno, finalmente llegó el día, así que contenta que podemos estar compartiendo esta charla. Bien. 5 minutitos más, esperamos que ingresen más personas y ya da la presentación Sergio. Bueno, Sergio, si querés hacer la presentación. Dale, ahí arranco. Buenas tardes a todos. Yo soy Sergio Hofer, secretario de la Asociación de Químicos y Panelistas Textiles. Hoy tenemos una conferencia sobre por qué y para qué medir la huella de carbono.
que la van a dictar Diana Mielnicki, que es, entre otras cosas, magíster en gestión ambiental del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín, y junto con ella está Vera Mignaci, que es ingeniera química de la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster en estudios de desarrollo con especialización en gestión y políticas públicas. Eh, la idea de la conferencia es que ustedes hagan las preguntas por el chat y trataremos de ir contestando los que se pueda durante la conferencia, y al final, si no, estarán todas respondidas al final. Le dejo la palabra a Diana y a Vera para que comiencen. Que tengan muy buenas tardes y gracias por participar. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Estamos viendo la presentación? No. Sí, sí. Sí, 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 se Sí, ve sí, la estamos presentación. viendo. Bien. Yo no la estoy viendo. No, acá de Mar del Plata no la vemos. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Ahí se ve. Bien. Bueno, la huella de carbono. Por empezar, las dos, tanto Vera como yo, trabajamos en la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la MUSAM. Así A ver, espera, que discúlpame, ahí Diana, les que ahí dejamos me dicen nuestro que no la mail ven desde Mar del para Plata. consultas. ¿Ahí la ¿Sí? están viendo ya o no? Diego, te pregunto. Oh, bueno, no sé. Puede ser un tema de configuración de la pantalla. Bueno, Marta dice que se ve bien, bueno, el resto sí puede ser que sea la pantalla tuya entonces, o no sé. Sí, yo la veo perfecta Ujú. Yo también. también, acá la veo perfecta, ¿eh? Bien. Bueno, Yo también la veo. entonces seguimos adelante. Un poco la idea es pensar cuál es el ciclo de vida en la industria textil. Seguramente sobre todo esto ustedes saben mucho más que yo, pero la idea es que estamos pensando todo el ciclo de vida, desde la producción, perdón que voy a poner el puntero, desde la producción de las fibras, tanto las naturales como las sintéticas, la producción de hilados, la producción de telas. Seguramente cada uno de ustedes trabaja en solo un sector de todo esto. Los tratamientos que se hacen sobre las telas, pero después tenemos también la confección de la ropa o de otros productos textiles, la distribución y ventas, el uso, la disposición final y el reciclado, que actualmente todavía es muy, muy poco lo que se hace de reciclado de los productos textiles. Y todo esto está atravesado por la logística, los movimientos de productos desde un fabricante a otro, ¿sí? Tanto la logística externa como la logística interna dentro de las propias empresas. Todo esto produce muchos impactos ambientales. Hoy vamos a hablar sobre uno de ellos, pero quería mencionar los principales: consumo de agua, descarga de fluentes líquidos, descarga de colorantes y otras sustancias, emisiones gaseosas, solventes, alcoholes, sustancias olorosas, residuos sólidos, residuos peligrosos, contaminantes emergentes como los microplásticos, de los que se está hablando muchísimo actualmente, pero que todavía necesitan muchísima más investigación para saber qué se puede hacer con ellos o cómo disminuirlos. El consumo de energía que produce, por un lado, contaminantes gaseosos como los NOx, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, monóxido de carbono, material particulado, y también las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que son el objetivo de esta charla principalmente. Por la generación de energía se produce dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero.
Hay varios valores con respecto a cuáles son las emisiones de la industria textil en el mundo, porque depende de cada estudio qué es lo que toma como para hacer el análisis. Es complejo cuando uno quiere estudiar las emisiones de todo un sector en todo el mundo, pero se menciona, y hay varios estudios que hablan de un 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero corresponden a la industria textil, incluyendo el transporte de los productos, la elaboración, todo lo que había mencionado en la diapositiva anterior. ¿Cómo se reparten estas emisiones de dióxido de carbono de la producción textil? Bueno, así a grosso modo, como para tener una idea, un 16% en la producción de fibras, un 28% en la producción de hilados, no helados, un 12% en la producción de telas, un 36% en los tratamientos húmedos y de teñido, un 7% en la confección y un 1% en la distribución y ventas. Y como ven acá, no estamos mencionando el uso de los productos, ni o sea, principalmente y su disposición final. Y ahora quería hacerles algunos comentarios con respecto al cambio climático, porque, bueno, muchas veces uno se pregunta qué tan real es esto, qué es lo que se sabe, y acá estamos viendo las temperaturas anuales desde 1850 hasta el año 2024, y vemos que todos los años, estas son temperaturas medias globales, que se calculan bueno, de una manera particular, y podemos ver cómo las temperaturas suben, bajan. Hay una variabilidad dentro de este sistema Tierra en el que vivimos, pero de repente a partir de 1960, estas temperaturas se empiezan a subir de forma cada vez más marcada. Tenemos esta pendiente que nos lleva a los años 2023, 2024, con temperaturas muchísimo más elevadas, prácticamente 1,5 grados con respecto al periodo 1850-1900. ¿Sí? El año 2025 va a andar por ahí, va a bajar un poquitito, pero no demasiado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está produciendo todo esto? Evidentemente son los gases de efecto invernadero, ¿sí? Y en 1988, las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial crearon un organismo científico y a su vez político para poder analizar qué es lo que estaba pasando con el cambio climático. El primer informe fue en 1990, ya en el segundo informe, en 1995, decían que el balance de las evidencias sugiere una influencia humana en el clima. Nos salteamos acá el tercer informe del 2001, en el 2007 ya se sabía que con un nivel de confianza muy alto las actividades humanas están influyendo en la temperatura. En el 2014, bueno, las evidencias se empiezan a acumular y se empieza a saber cada vez con más seguridad en el ambiente científico cuál es la influencia de los seres humanos sobre el clima. En el último informe que se emitió en el año 2021, entre el 2021 y el 2022, porque estos son varios tomos, ya se dijo que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas son responsables de un calentamiento de aproximadamente 1,1 grado desde 1850 a 1900, que es lo que se toma como periodo preindustrial. Cuando se terminan de escribir esos 3 informes que hay, son grandes libracos con muchísima información, escritos por cada uno de ellos, por casi 1000 científicos, cada uno de estos libros, se hace un reporte, una síntesis, que es aprobada palabra por palabra por los representantes diplomáticos de los gobiernos, ¿sí? Y
Imagínense lo que cuesta aprobar esas conclusiones palabra por palabra. Esto se terminó haciendo en el año 2023 y en esas conclusiones se decía que las actividades humanas han causado inequívocamente el calentamiento global. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el cambio climático está cambiando el mundo que nosotros conocemos. Está aumentando la temperatura de los océanos, está aumentando el nivel del mar, están disminuyendo los hielos, tanto en la Antártida como en Groenlandia, que son las dos grandes capas de hielo que se encuentran sobre la superficie terrestre, están disminuyendo los hielos marinos flotantes, están disminuyendo los glaciares de montaña. Las lluvias son más intensas y esto se está viendo en todo el mundo. Nosotros hemos tenido las lluvias en Bahía Blanca de 300, 400 milímetros, las lluvias en Zárate. Bueno, esto se está viendo en todo el mundo, lluvias muy intensas en periodos muy cortos, que son producto del calentamiento de la atmósfera. Pero también son las sequías más intensas, porque hay cambios en la circulación atmosférica producto de este aumento de energía en todo el sistema Tierra. Las tormentas son más intensas, las condiciones para incendios forestales se intensifican y también tenemos olas de calor cada vez más frecuentes y más largas. Y algo que es muy importante es que hay grandes sistemas en la Tierra, por ejemplo, la circulación en el Océano Atlántico, el hielo sobre la Antártida, la selva amazónica, que pueden fallar, que pueden desintegrarse debido al cambio climático. Y cuando estas cosas ocurran y no sabemos muy bien cuándo pueden ocurrir, entonces podemos encontrarnos con una Tierra completamente distinta a la que tenemos actualmente, en muy poco tiempo. Las emisiones siguen creciendo, ¿sí? Fíjense que aquí las tenemos desde 1960, las emisiones de dióxido de carbono, resultado de la generación de energía, esto es solo por utilización de combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón, y en 1960 empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Fíjense esta caída, esta pequeña caída debido a la pandemia del COVID, ¿sí? Y después siguen creciendo. Tenemos una buena noticia. En China las emisiones han comenzado a disminuir, o por lo menos este año están disminuyendo. ¿Por qué eso es importante? Porque para mantener la temperatura de la Tierra por debajo de 1,5 o 2 grados, las emisiones tienen que caer prácticamente a pique. O sea, mantener la temperatura, el aumento de temperatura por debajo de 1,5 grados significa llegar a emisiones cero. Nada para el año 2000, antes del 2040. Esto ya prácticamente está perdido. Pero si queremos mantener la temperatura por debajo de los 2 grados, las emisiones tienen que llegar a cero para el 2080. Y esto realmente es una tarea importantísima. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo llevamos esto a nuestra vida diaria, a nuestras empresas? Porque de alguna manera, lo primero que tenemos que saber es cuánto estamos emitiendo, ¿sí? Y para eso lo que se hace es medir la huella de carbono. La huella de carbono nos permite estimar las emisiones de gases de efecto invernadero durante un año. Para esto hay que recopilar una serie de datos, principalmente consumos energéticos, pero también insumos y materiales, para poder traducirlos a emisiones de dióxido de carbono. Esto también nos permite entender dónde es que se producen las emisiones y definir un plan de acción para la mitigación y la compensación. Aquí, Vera, si querés comentar esta diapositiva. Esto principalmente para poner en contexto de lo que sucede en Argentina, que es un resultado de una encuesta hecha por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2023,
donde se ve que todavía, si bien es ampliamente conocida la herramienta de la huella de carbono, todavía muy pocas empresas, o menos de la mitad de las empresas, la han medido. eh, y entonces es una herramienta que es necesario empezar a incorporar, y hay necesidad tanto de conocer cómo funciona como de empezar a medirla efectivamente en las empresas. Y después por ahí cuando venga la ronda de preguntas, por ahí estaría bueno entre todas las personas que están, que nos cuenten si en las empresas en las que trabajan, si la miden, no la miden, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo es que se calcula esta huella de carbono? Por empezar, no es solo dióxido de carbono, sino que es una canasta de varios gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es el principal, pero también tenemos el metano, el óxido nitroso y otros gases que se llaman de forma genérica gases F porque todos contienen flúor. Son gases sintetizados por el hombre que se usan principalmente en refrigeración y también para el apagado de incendios, tienen una serie de distintos usos. Hay tres alcances o scope. El alcance 1 son las emisiones directas, ahora lo vamos a ver un poquito más de detalle. El alcance 2 son emisiones indirectas y tenemos un alcance 3 que son emisiones indirectas que no se realizan bajo el control de la empresa. Ahora vamos a ver esto más en detalle. Las emisiones de alcance 1 son las directas bajo el control de la empresa. O sea, todo lo que produce dióxido de carbono o algún otro gas de efecto invernadero que se producen en la misma empresa. Por ejemplo, cuando se utiliza combustible en los autos de la empresa, o el gas utilizado en las calderas, el agua caliente sanitaria, el gas utilizado en las cocinas. Y por otro lado, los gases refrigerantes que se escapan por roturas o por el uso de heladeras, acondicionadores de aire, tanto los fijos como los de vehículos. El alcance 2 son las emisiones indirectas, pero que también están bajo el control de la empresa, porque uno sabe cuánto utiliza de todo esto. Y son las emisiones, por ejemplo, en la producción de electricidad. Nosotros utilizamos electricidad que se produjo en otro lado, produjo emisiones en otro lado, y eso es lo que tenemos, pero podemos contabilizarlo. Tenemos la factura de la electricidad y a través de eso podemos calcular estas emisiones. Y por último tenemos las emisiones de alcance 3, que son emisiones indirectas que no están bajo el control de la empresa, que se producen en los productos que utilizamos, o sea, que tienen que ver con los proveedores, y las que se producen en la utilización de los productos que esta empresa fabrica. La huella de carbono la estamos midiendo para una determinada empresa. Entonces, todo lo que ha comprado y todo lo que ha vendido, bueno, todo eso generan estas emisiones de alcance 3. También las generadas por los empleados en sus viajes de la casa al trabajo y también en viajes de trabajo, por ejemplo, de ventas al interior o al exterior. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué medir el alcance 3 que no está bajo el control de la empresa? ¿Cómo hacemos para medir algo que yo no puedo controlar? De alguna manera, bueno, primero, si no lo medimos directamente, podemos pensar que una empresa empieza a tercerizar todos sus procesos emisores de gases de efecto invernadero, puede terminar siendo solamente una oficina, no tiene emisiones y, buenísimo, fabricamos cosas, vendemos cosas, pero no tenemos emisiones. Eso es algo que tenemos que evitar. Y, por otro lado, al calcular, al medir el alcance 3, estamos teniendo un efecto cascada. ¿Por qué? Porque una empresa que empieza a medir su alcance 3 va a requerir de sus proveedores que ellos también midan su huella de carbono. Entonces, esto va a generar todo un efecto cascada porque no es solo medirlo.
después la cosa es disminuir también estas emisiones. Por otro lado, nos lleva a pensar en el diseño del producto, porque imagínense que yo produzco una remera que hay que plancharla cada vez que se usa. Eso va a tener unas emisiones incorporadas por la plancha del producto que de alguna manera me suman a mi alcance 3. Entonces, pensar cómo diseñar los productos nos lleva a disminuir estas emisiones. Lo mismo si yo tengo una prenda que si desintegra al tercer lavado, las emisiones que tiene incorporadas son mayores que una que tiene una duración de varios años. ¿Continúas, Vera? Sí, quería hacer una aclaración que ahí Nadia Jiménez hace una pregunta que dice, ¿cómo se llama la herramienta que mencionaron para medir la huella? Entiendo que se refiere, a ver si no te malinterpreté, Diana, y Nadia la pregunta. O sea, Diana mencionaba que la huella en sí misma es una herramienta, pero no sé si vos mencionaste alguna otra herramienta, Diana, o me está fallando. No, o sea, es una herramienta todo el proceso. No es que lo midamos con 1 centímetro ni lo Exacto. medimos con un medidor de presión. Es algo que tenemos que ir calculando a través de... Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Claro, ahora vamos a ver, pero en sí misma la huella de carbono es una herramienta, digamos. Me imagino que eso es lo que mencionó Diana, por ahí que te generó a vos. Y si no, repreguntanos, Diana, ahí si te queda la duda. Y Vera, ¿continúas? Sí, bueno, ¿para qué sirve medir? Prim- o sea, estos son tres de los motivos que mencionamos como más importantes. Puede haber otros también, pero en sí mismo, por un lado, para establecer un plan de reducción de emisiones, primero uno mide la huella de carbono para saber cuáles son sus emisiones de gases de efecto invernadero, para saber dónde está parado y en función de eso es un plan de reducción eh, hasta donde se pueda, lo máximo. Hay algunas, depende del rubro, algunas emisiones no se pueden disminuir, otras sí, y en tal caso, una vez que se llega al máximo de reducción posible operativa, digamos, uno ya piensa en compensar esas emisiones. Pero esto desde un punto de vista como más de conciencia de la problemática ambiental que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Pero también hay otros motivos, como por ejemplo cumplir requerimientos para exportar a la Unión Europea, que desde el 2025 las empresas instaladas en la Unión Europea tienen la obligación de reportar sus emisiones de alcance 3. Entonces cualquier empresa de otros países que quiera proponerse como proveedor de ese tipo de empresas van a tener el requisito de medir su propia huella de carbono. Y por último, como se irán intuyendo tanto en el alcance 1 como en el alcance 2, gran parte, una parte súper importante de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero están vinculados a una reducción de consumos energéticos y eso va a implicar una reducción en costos operativos para las empresas, que muchas veces el interés de empezar a medir la huella de carbono y tomar medidas de mitigación por ahí puede venir desde esta dimensión. Esto es lo que comentaba Vera. La Unión Europea está implementando ya desde el 2023, pero entra con más fuerza a partir del 2026, un mecanismo de ajuste de carbono en frontera, porque si ellos reducen sus emisiones, eso tiene determinados costos, no quieren que los invadan productos más baratos en los cuales no hay reducción de emisiones. Entonces, hay todo un ajuste arancelario que todavía la industria textil no está cubierta por esto, pero probablemente lo esté en el futuro. Entonces, si pensamos para fijar un poquito más de qué se trata esto, en una empresa, ¿cómo podríamos medir el alcance 1? Bueno, necesitaríamos el combustible que se utilice en los procesos de fabricación, gas o algún otro tipo de combustible que se usa in situ, el combustible de los vehículos de la empresa y
seguramente el gas o algún otro combustible relacionado con la calefacción de oficinas o de algún otro tipo de procesos. En el alcance 2, lo que tenemos en cuenta es la electricidad en fábricas y oficinas, y en el alcance 3 lo dividimos en la parte corriente arriba, o sea, todo lo que tenga que ver con la producción de los insumos de esa empresa, los productos químicos, los colorantes, cualquier otra cosa que utilice, hilados, tejidos, y también el alcance 3, corriente abajo, que son las emisiones en la fabricación de las prendas, suponiendo que esta empresa no las fabrique, las emisiones en el uso de las prendas, una vez que el usuario final las compró, las utiliza, las emisiones incluso del reciclado y disposición tanto del mismo producto como de sus envases, y bueno, muchísimas otras, o sea, especialmente en el caso del alcance 3, son muchas cosas más las que se pueden empezar a considerar. No hace falta hacer todo de entrada. En realidad el alcance 3, hay empresas que lo van empezando a hacer tomando las emisiones principales y después van agregando nuevas emisiones. Después el cálculo es relativamente sencillo una vez que uno tiene todos los datos, porque por ejemplo, si uno tiene el combustible que se utilizó en los autos de la empresa, para calcular las emisiones del dióxido de carbono, se tiene en cuenta la cantidad del combustible utilizado y un factor de emisión que están tabulados, y uno puede calcular las emisiones de alcance 1. En el caso de las emisiones de alcance 2, hay un factor de emisión de la red eléctrica, o sea que uno tiene en cuenta el uso de energía anual, y con el factor de emisión puede calcular las emisiones que tuvo en este alcance. Vera, adelante. Y para medir cuando lo muestra así en esas hojas que mostró Diana, parece que es bastante sencillo, pero depende también del tamaño y las características de la empresa. Existen varias normas y guías de referencia internacionales que se basan en el IPCC para calcular la huella de carbono. En general son metodologías simples, como estos ejemplos que acabamos de dar, pero establecen pautas para garantizar que los cálculos sean creíbles y se puedan verificar en estos informes de emisión. ¿Y por qué es importante estas guías? Porque una vez cuando la empresa empieza a tomar, por ejemplo, tiene diferentes eh, plantas productivas, opera en varios países, tiene una gran cantidad de proveedores, tiene diferentes procesos productivos, diferentes fuentes de energía, etcétera. O es una organización con mucho personal, con diferentes unidades de negocios, con diferentes organigramas dentro de cada una de esas unidades de negocios. Es importante que la metodología en cómo se recolectó la información para estimar la huella de carbono en cada uno de los alcances y cómo se hizo el cálculo pueda ser replicable año a año para que esos datos sean comparativos. Entonces, estas guías y estas normas de referencia sirven justamente para eso, para poder tomar decisiones respecto de cuáles van a ser los recortes de esas estimaciones, tanto organizacionales como operativos y metodológicos, para que año a año se pueda ir replicando la estimación. Y asimismo, para que esos datos y esa estimación pueda ser verificada por un tercero, ya que la huella de carbono la puede calcular mismo personal de la empresa y después buscar una certificación externa que verifique esos cálculos, o mismo tercerizar directamente la estimación. Si querés pasar. Pero bueno, lo importante de hacer estas estimaciones tanto transparentes como replicables es que te sirvan para tomar decisiones. Entonces, si uno, en función de las estimaciones que se hicieron, se decide un plan de mitigación para minimizar, para reducir esa huella de carbono,
se debe garantizar que la metodología al año siguiente sea la misma, que el origen de los datos sean los mismos, que los factores de emisión que se utilizan en cada una de los alcances en cada una de las operaciones sean los mismos, de manera que al medir una variación en la estimación de la huella de carbono sea respuesta al plan de acción implementado y no respuesta a que se modificó la metodología por no haber sido riguroso tanto a la hora de elaborar el informe, en la declaración de cómo se realiza la metodología y cómo llevar el registro de esa información. Si querés pasa. Y esto tanto para, para que cada empresa pueda hacer el seguimiento de su plan de mitigación y ver dónde está reduciendo los consumos de energía, de combustible, etcétera, dependiendo del alcance, como para poder pasar una verificación de un externo, que el externo lo que va a ver es, bueno, para el año base y para los años subsiguientes, si se mantiene la metodología, cuál fue la metodología en cada uno de los casos, cuál fue el recorte operativo y organizacional en los que se tomaron, quiénes eran los referentes de cada uno de los datos, cuáles eran la fuente de información de esos datos de actividad, si se respetaron esas fuentes de información de los datos de actividad, si se respetaron los factores de emisión, cuáles fueron las fuentes, y si verifican todo eso, recién ahí se obtiene un certificado de verificación, que lo que se suele hacer es volver a hacer el cálculo tomando todos estos datos y siguiendo la misma metodología, y debe dar una diferencia menor al 5% en la estimación de la huella de carbono general. Si quieres, pasa. Vamos a mencionar algunas oportunidades de disminución de emisiones. Por ejemplo, en el alcance 1, bueno, modificando, aumentando la eficiencia de los procesos industriales, cambiando o aumentando la eficiencia del agua caliente sanitaria en calefones y termotanques, la calefacción, o sea, verificar realmente el buen funcionamiento de las estufas a gas, porque estamos hablando del combustible que se usa in situ, los equipos de refrigeración y acondicionamiento de aire y el mantenimiento y el uso de los vehículos. Bueno, ahí hay oportunidades para ir mejorando las emisiones de alcance 1. En alcance 2, estamos hablando de la electricidad, bueno, también eficiencia en los procesos industriales, los cambios en los motores, es una de las principales fuentes de disminución de emisiones de alcance 2 y también de disminución del uso de energía eléctrica, ¿no? Directamente están relacionados. Verificar la iluminación, la climatización y también, y en el caso de la electricidad, es muy importante la utilización de energías renovables. En la Argentina todavía está costando arrancar, pero a nivel mundial la energía solar ha disminuido su precio de una manera enorme, y justamente esto que comentaba de la disminución de las emisiones en China está relacionado con el aumento de producción de energía eléctrica a partir de energía solar. Y con esto estamos dando por terminado, y llega el momento entonces sí de las preguntas que hayan quedado. Ahí, Dejamos, si querés te los voy leyendo. dale. Que Diego Isaac pregunta si esto es a nivel mundial y en Argentina hay alguna medida específica. Entiendo que te referís a los ejemplos de las oportunidades de reducción, Diego, ¿o a qué te estarías refiriendo? No, la pregunta es si esto es a nivel mundial y si en Argentina se mide con los mismos parámetros que en todo el mundo o hay algo específico que se esté utilizando en el país que no se use afuera. ¿Cómo estamos comparándonos con el resto del mundo? Estos son normas que son a nivel global, o sea, hay normas ISO, hay otros tipos de protocolos, pero son protocolos que se están utilizando en todo el mundo. Sí. A nivel local están las IRAM también, pero siguen todos la misma lógica. Las diferencias son menores entre las distintas normas. Después, Analía González dice que el uso de la inteligencia artificial tiene un importante impacto en cuanto a los gases de efecto invernadero. Yo no sé el porcentaje sobre el total, no sé, Diana, si vos lo tenés. No sé.
O sea, Todavía no se está discutiendo, o sea, se está midiendo, sí, las inteligencias artificiales y las monedas, los Bitcoin, están aumentando el uso de la energía eléctrica en todo el mundo, o sea, en contra un poco de todo esto que necesitamos, que es disminuir las emisiones. Bueno, por otro lado, están creciendo, pero también las inteligencias artificiales nos pueden ayudar a mejorar la situación. Así que está ahí, o sea, el asunto es para qué se usa. Pueden ser unas herramientas muy buenas y, como todo, siempre las herramientas pueden ser mal utilizadas, ¿no? ahí te leo, Evangelina Barrera Fernández dice, quiero consultar cuál es la metodología más apropiada o precisa para medir la huella de carbono, si varía según la actividad que se quiere evaluar. Eh, para algunos sectores se están haciendo los que están haciendo las normas, están emitiendo guías específicas para algunos sectores, para el sector bancario, para el sector petrolero, no para todo, pero yo creo que las industrias textiles tienen que empezar por las normas generales, que son lo suficientemente amplias como para bueno, poder empezar a hacer las mediciones. Y después el Marcos Antiquia dice, si en la utilización de gas natural como insumo energético se pueden generar gases productos de combustión en las calderas o gases más complejos, hornos de secado. ¿Cómo se consideran estos impactos diferentes? Bueno, es un poco lo que yo decía antes, no tenemos solo las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, cuando se quema el gas en las calderas, probablemente tengamos óxidos de nitrógeno, por ejemplo, monóxido de carbono, podría llegar a haber. Todo eso, hay normas que para la medición de estas emisiones, por un lado, pero esos son contaminantes que afectan a nivel local. Estos contaminantes, como el dióxido de carbono, afectan a nivel global. Entonces, eso es lo que de alguna manera nos está produciendo todo este cambio climático que, si no empezamos ya a hacer la disminución, en algún momento las temperaturas siguen aumentando. Y cuanto más aumente, no es que, bueno, ya aumentaron y listo, no nos preocupamos más porque ya aumentaron, porque si siguen aumentando, la situación empeora. Hay muchos Ahí, otros impactos sobre el agua, o sea, no por toda la actividad humana. Aquí nos estamos enfocando solo en la huella de carbono. ahí Agustina Paula Alcayaga dice, en el caso de diversas unidades de negocio, una empresa se calcula una huella por cada unidad de negocio o una total. Y eso es una definición metodológica, o sea, depende de si las unidades, si la huella de carbono se va a hacer por unidad de negocios o por empresa, es parte de las definiciones metodológicas y también depende de si se hace por organización, por personería jurídica, por control financiero, por control operativo. O sea, eso depende de la norma y es una decisión metodológica, digamos. Puede ser de cualquiera de las dos maneras dependiendo del objetivo y la norma que se siga. Y después, no sé, Diana, si quieres agregar algo. Si no, Diego también dice, Diego Isaac, ¿la serie de normas ISO 14000 contempla algo sobre la medición de la huella de carbono? Están las huellas, las ISO específicas, son las 14, si no me equivoco, las 14.046. Hay 2 o 3 normas específicas que sí están dentro de las 14.000. Por ahora creo que no hay más preguntas. No sé si alguno tiene alguna pregunta más y si no, yo les preguntaba si trabajan en empresas donde se mide la huella de carbono, si tienen interés en medirla. Ahí les pregunto yo al que si alguno quiere contar. Hola. A ver, acá, espérame. Vanessa Tricanico pregunta si hay alguna forma de limpiar la huella ya generada, como por ejemplo mediante fotosíntesis de manera artificial. Me preguntan los estudiantes, pone entre paréntesis. ¿Será que es de un instituto de formación? Bien. A ver,
Hay algunas metodologías que se están desarrollando. La más conocida, bueno, es el crecimiento de los árboles, ¿sí? Los árboles fijan carbono. El problema es que, ¿cuántos árboles podemos plantar? Por empezar, tenemos que detener la deforestación, porque al contrario, lo que estamos haciendo es reducir cada vez más los bosques y selvas naturales que tenemos. Entonces, eso es algo que hay que hacer urgentemente, detener la deforestación en los distintos lugares. En la Argentina tenemos muchísima deforestación para ampliación de la frontera agropecuaria. Se sacan bosques y se planta algunos cultivos. Ahí se está perdiendo, se está mandando a la atmósfera un montón de carbono. Entonces, bueno, los árboles, pero no los podemos plantar en cualquier lugar, porque también los pastizales retienen carbono en los suelos. Entonces, a veces la gente dice, bueno, los plantamos en los desiertos. En los desiertos no se puede plantar árboles porque no hay agua. Entonces, lo que se puede hacer, pregunta si hay experiencias, sí, hay experiencias y hay mucho que se está haciendo en ese sentido, pero no es suficiente. Y ahí yo quería agregar también que, o sea, primero se debe medir la huella de carbono de la empresa y hacer un plan de mitigación, que es como lo que uno puede controlar y manejar en sus consumos de energía. El plan de compensación es como el último recurso luego de reducir las emisiones que uno puede manejar. Y lo que es la compensación, también se están desarrollando guías específicas, normas específicas respecto de la compensación, que todavía algunas están en proceso, porque también no es que pones un árbol en cualquier lado y eso te compensa. O sea, para que un proyecto de reforestación, deforestación o de cuidado de protección de un bosque nativo pueda ser considerado un proyecto de compensación, debe cumplir determinados requisitos también para salvaguardar de alguna manera los bosques nativos del greenwashing de alguna manera, digamos. Entonces, hay también normativa respecto de bajo qué condiciones se puede considerar la captura del dióxido de carbono de atmósfera por fotosíntesis, por crecimiento de los árboles, puede considerarse como compensación. Si hay algún método No sé, artificial, me- eh, a ver, hay árboles artificiales que están creando, hay absorbentes de dióxido de carbono, hay un montón de procesos, pero el asunto es que si no reducimos las emisiones, todos esos otros métodos artificiales requieren el uso de energía. Entonces, si vamos a usar energía para absorber ese carbono que ya está en la atmósfera, bueno, primero empecemos para usar otro tipo de energía para reemplazar la que estamos utilizando y dejar de emitir gases de efecto invernadero. claro, y ahí, perdón, como métodos artificiales está también la captura y almacenaje de carbono. Hay como otras posibilidades, o se usan también en algunos casos microalgas para tener captura de carbono, pero es como dice Diana, o sea, la compensación es como el recurso de última instancia. El primero es como la reducción de la emisión generada por la operación propia. Pero bueno, sí existen maneras, lo que tienen que también son costosas también, es una inversión, Ah, digamos. son más costosas y son por ahora muy difíciles de llevar a la escala necesaria. Claro. Pensemos que el 80% de la energía que consumimos está generada por combustibles fósiles. Y aparte, como mencionaba antes, o sea, no solo la mitigación por una cuestión de abordar el tema del cambio ambiental, del cambio climático, sino también que eso genera una reducción de costos operativos en las empresas. O sea, hay también como un incentivo para enfocarse en esas medidas como primer paso. Pero acá Luis Barrio Nuevo dice, para tener unos registros confiables para medir huella, ¿de cuánto tiempo sirve tener información? Con un mes hay empresas que no tienen registros de sus emisiones. No, mínimo un año base es un año, mínimo, o sea, uno arranca teniendo el año base con datos de 12 meses y a partir de ahí empieza a hacer una comparativa, pero no con un solo mes es muy poco.
Perdón, y con respecto a la pregunta de Barrio Nuevo, no tienen registro de emisiones, pero sí tienen los registros de los consumos eléctricos y de los combustibles que han utilizado seguramente. Así que con eso se puede calcular justamente las emisiones de ese año. Cintia Rocía Ramos dice, quisiera consultar si se puede hacer el cálculo de la huella de carbono de los vertederos a cielo abierto, teniendo en cuenta la cantidad de residuos que ingresan y lo que sucede cuando el lugar se incendia. Cintia, es muy difícil calcular los vertederos a cielo abierto porque estás hablando ahí de basurales, entiendo. Un basural uno no sabe qué es lo que ingresa, ni cómo, ni cuánto, ni qué es lo que se genera. En un relleno sanitario que tiene la protección del suelo mediante membranas, que tiene captura del metano producido, en ese caso sí se puede hacer el cálculo de la huella de carbono. O sea, en el Y basural a lleva, cielo abierto te faltarían probablemente muchos datos, salvo que durante un año entero hagas una estimación, pero bueno, sería muy poco certera, digamos. Tenés que medir cuánto ingresa, como dice Diana, hay que tener datos de cuánto ingresa, cuándo ingresó, cuánto está acumulado. claro, que en un relleno sanitario sí se Sí se tienen esos tiene. datos, o deberían tenerse. Bueno, y a ver si alguien responde la pregunta de Vera. ¿Hay Mi alguna pregunta empresa de crucial no las me que la están aquí respondió nadie. presentes? Yo voy a empezar a pensar que no lo midió nadie, o alguno tiene un primer paso, una recolección de información, algo. No me respondió. No, los bonos de carbono en realidad no. Si están bien Había calculados, se una, supone que hay hay entidades que certifican los bonos de carbono. En un momento cuando arrancaron hizo mucho ruido la manera en que se calculaban y por eso surgieron también todas estas normas internacionales y certificaciones para garantizar que los bonos de carbono eh, como miden lo que se calcula, o sea que el valor está bien calculado. hay una empresa del sector textil, que es un proveedor de colorantes y auxiliares, que está generando toda la energía que consume a través de energía fotovoltaica y no está contaminando. O sea, ellos llevan un registro bastante acertado. La empresa se llama Sanyo, está en Vicente López, Sanyo Sociedad Anónima, y es una experiencia muy interesante para comparar, pero es solamente fabricante de auxiliares, no es fabricante de colorante. El colorante no importa, pero bueno, Ujú. es interesante la disminución que han tenido ellos al dejar de consumir energía eléctrica, ¿no? Bastante. Sí, seguro. Aunque a nivel global, si uno piensa en la energía eléctrica frente al uso de los combustibles fósiles, o el combustible líquido, la energía eléctrica es apenas un 15, un 20% de la energía. ¿Sí? En una empresa en particular, sí, por supuesto, uno puede disminuir muchísimo su huella de carbono con energías renovables. Hay empresas en la Argentina que hoy en día, por ejemplo, están comprando directamente, las empresas grandes pueden comprar energía a generadores eólicos o solares que estén en otro lugar. La energía les llega la electricidad les llega por el mismo cable que les venía llegando antes, pero ellos están pagando por esa generación en Córdoba, en Jujuy, Salta. ¿Mm? Entonces, por un lado están teniendo menores tarifas y por otro lado, bueno, están disminuyendo su huella de carbono propia. Y Entonces, están teniendo disminución de la es tarifa por reintegro a la red. La empresa que yo estoy mencionando está sí, 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 inyectando energía en la red, le sobra energía. claro. Ujú. ¿Mm? Pero la que yo estoy mencionando, ellos directamente compran la energía que se produce Claro. por generadores eólicos, también tienen una tarifa menor. El problema de ese es que las redes de transmisión no son suficientes para abastecer toda la demanda
Claro, incluso de estas grandes empresas, ¿no? claro, claro. No alcanzan para cubrir eso. Bueno, ¿alguna otra experiencia que alguien quiera contar? Si no hay más, entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos invitado y cualquier consulta que nos quieran hacer, si no tomaron el dato del mail, bueno, pero les preguntan que seguramente ustedes les harán llegar nuestro mail para consultar. Sí, cómo no. Igual se los pongo acá en el mensaje para todos, así lo tienen. Bueno, Perfecto, en bueno, nombre muchas de la gracias. asociación les agradecemos a Diana y a Vera por participar en la conferencia y la participación que hemos tenido hoy por la tarde-noche. Muchas gracias a todos por estar. Que tengan muy buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Adiós, buenas tardes. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.